La venganza brutal de la esposa embarazada. En la traición de un multimillonario. Alerta de traición. Una esposa embarazada descubre a su marido multimillonario comprando un collar deslumbrante. No para ella, sino para su amante secreta. Lo que sucede a continuación es una venganza tan brutal que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Madrid. En el torbellino del lujo y los secretos oscuros, un descubrimiento trágico desata un camino de represalias ardientes. Antes de sumergirte en esta épica historia de karma, deja tu me gusta en este video. Suscríbete si crees que la traición merece un castigo ejemplar. Y activa la campanita para no perderte ni un segundo. Elena Soler, con 7 meses de embarazo y en la cúspide de lo que creía era su cuento de hadas, tropezó con una caja que contenía un deslumbrante collar de diamantes que su adinerado esposo, Javier Soler, claramente nunca tuvo la intención de darle. Su corazón latió con furia y desolación al darse cuenta de que el regalo estaba destinado a otra mujer, una amante. En ese instante, la vida de Elena se hizo añicos en 1000 pedazos brillantes. Sin embargo, debajo de la devastación, se encendió una chispa de resolución. Y si esta traición no fuera el final de su historia, sino el comienzo de un regreso brutal, Elena había crecido creyendo en los cuentos de hadas. Incluso a finales de sus 20s, era el tipo de persona que se deleitaba en los pequeños actos de bondad. Tal vez por eso se enamoró tan perdidamente de Javier Soler, un magnate inmobiliario multimillonario en Barcelona, conocido públicamente como un filántropo encantador que gastaba generosamente en galas benéficas y cenas de caridad. Él era alto, apuesto, y tenía una confianza innata que atraía a todos. Se casaron hace 2 años en una ceremonia que brilló con decoraciones de oro rosa y arañas de cristal en los salones más exclusivos de la Costa del Sol, con la promesa de un felices para siempre. Ahora, Elena estaba en su 3er trimestre, esperando a su primer hijo. Todo parecía un sueño realizado. Una hermosa finca en las colinas de Mallorca, un lujoso ático en Madrid y los medios para viajar a cualquier lugar. El negocio de Javier iba viento en popa, pero todo era una ilusión. Las banderas rojas se habían acumulado como señales de advertencia, aunque Elena las había ignorado durante meses. Javier había comenzado a viajar más a menudo, alegando que estaba consumido con nuevos proyectos en Marbella o en el extranjero, en Buenos Aires. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas que atendía en privado. A veces volvía a casa tarde, con el rastro más tenue de un perfume que no era el de Elena. Ella lo mencionaba, y él lo despachaba con una risa, atribuyéndolo a la esposa de un socio que lo había abrazado en una fiesta. Cada vez que ella pedía detalles, Javier cambiaba rápidamente el tema, halagándola por su vestido o su piel radiante. Y Elena, de buen corazón y confiada, le creía. Una tarde fría, sin embargo, sintió un cambio sutil, pero distinto. Su esposo había dejado su tablet desbloqueada en el salón. Normalmente, Javier era meticuloso con la seguridad. Esa noche, Elena estaba sentada en el sofá, esperando a que él bajara a cenar. Cuando el tablet emitió un ping con un nuevo correo electrónico, un asunto captó su atención. Su compra en Joyas de la Gran Vía está lista. Joyas de la Gran Vía. El nombre evocaba la elegancia madrileña, las cajas de terciopelo y los diamantes. Elena se dijo a sí misma que probablemente era un regalo, tal vez por el bebé o su aniversario. Abrió el correo con manos temblorosas.
El mensaje decía: «Estimado señor Soler, su collar de diamantes personalizado está completo. Por favor, visite nuestra tienda principal en la Gran Vía para recogerlo. Cadena de platino, centro de diamante de 2 quilates. Engrave. Por siempre en mi corazón». Se sentó en silencio atónito. ¿Podría ser para ella? El día pasado mañana era su segundo aniversario. El grabado, sin embargo, no le sonaba a Javier. Él usaba otros apodos. Si hubiera elegido un grabado para Elena, sería algo como «mi estrella brillante». Esto no encajaba. Decidió no confrontarlo de inmediato. En cambio, esperaría. Observaría. A la mañana siguiente, Javier se fue temprano, alegando una reunión de negocios en Madrid. Elena fingió estar dormida, pero en cuanto escuchó el clic de la puerta principal, se levantó. Necesitaba respuestas. Iría a la joyería para confirmar si era para ella. Condujo a la ciudad, su corazón latiendo con fuerza. La tienda de joyas de la Gran Vía brillaba bajo el sol. Un hombre de traje pulcro la saludó. «Estoy aquí por un collar personalizado que se compró a nombre de Javier Soler». El hombre tecleó y sonrió. «Ah, sí, señor Soler. Una hermosa pieza. Estamos esperando su visita, pero si usted es la señora Soler, puede inspeccionarla». Elena tragó con dificultad, mientras él abría la caja de terciopelo. El collar era impresionante. Ella se inclinó para mirar el grabado en la parte posterior del diamante. Decía: «Isidora, por siempre en mi corazón». Elena sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. «¡Isidora!». El nombre no era el suyo. Intentó ocultar el temblor de sus manos y cerró la caja. Si armaba una escena aquí, perdería cualquier ventaja. «Es precioso», logró decir con voz tensa. «Dejaré que él lo recoja». Salió de la tienda. Se tambaleó por la acera hasta un rincón tranquilo. Sus peores sospechas habían sido confirmadas. El collar era para Isidora. Antes de Javier, Elena había sido una mujer enérgica que creía que, ante la injusticia, no llorabas, sino que luchabas. Ahora, bajo el desamor, un fuego se encendió. Sintió que el bebé se movía, como recordándole su responsabilidad. Ya no se trataba solo de ella, sino del futuro de su hijo. Recordó a una vieja amiga, Lorena, que se había convertido en investigadora privada. Necesitaba pruebas concretas de la aventura de Javier. Si se divorciaba, necesitaría influencia, especialmente para asegurar el futuro de su bebé. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿confrontarías a Javier de inmediato o planearías tu venganza en silencio para recolectar pruebas? Queremos leer tu estrategia en los comentarios. Lorena se reunió con Elena en un discreto café en el centro de Madrid. Con su chaqueta de cuero y ojos agudos, Lorena escuchó la historia. Las excusas de Javier, la distancia y la confirmación final en joyas de la Gran Vía. Lorena asintió y trazó su plan. Un equipo de operativos discretos rastrearía a Javier, documentando sus movimientos y capturándolo con Isidora, si fuera posible. Los días siguientes fueron agotadores. Elena mantenía su rutina, mientras intentaba no pensar en lo que Lorena podría descubrir. Javier seguía agradable, pero distante. Una noche, Elena estaba leyendo cuando recibió un mensaje de texto de Lorena. «Está en el Hotel Ritz con ella. Enviaremos detalles pronto». El Hotel Ritz era uno de los lugares más lujosos de Madrid. El corazón le latió con fuerza. Minutos después, Lorena envió fotos nítidas. Javier en un ascensor con una morena llamativa en su brazo. Luego, otra foto. La pareja entrando en una suite. La mujer era alta, con un look de modelo. Isidora Vidal. El primer instinto de Elena fue ir al hotel, pero su hijo nonato le recordó que no podía ser imprudente.
Si confrontaba a Javier sin un plan, él mentiría. Así que esperó. Cuando Javier regresó al día siguiente, ella lo recibió con una sonrisa cansada. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó casualmente. Sí, respondió él. Estos clientes me están volviendo loco. Él le dio un medio abrazo, un beso breve en la mejilla, y se fue a acostar. Esa noche, apenas durmió. Recordó un detalle de las fotos de Lorena. Javier llevaba una pequeña bolsa azul turquesa. Joyas de la Gran Vía. Sin duda, ese era el collar. Durante la semana siguiente, Elena mantuvo su fachada. Lorena proporcionó más pruebas incriminatorias, recibos de cenas extravagantes, citas de spa, y todo cargado a la tarjeta corporativa de Javier. Cada evidencia era un cuchillo girando, pero también alimentaba su determinación. Elena recordó un hecho vital. La fortuna de Javier se basó en desarrollos inmobiliarios en Valencia, y siempre utilizó una compleja red de sociedades offshore para minimizar impuestos. Su imperio podría ser más frágil de lo que parecía. Un escándalo público sería desastroso. Decidió ponerse en contacto con Alejandro, un abogado amigo de Javier que valoraba la justicia. Se reunieron en un club privado en Greenwich. Alejandro escuchó atentamente. Lo siento, Elena. ¿Estás segura de que quieres ir a la guerra? Los divorcios son un desastre cuando hay tanto dinero en juego. La mandíbula de Elena se tensó. Estoy segura. Necesito garantizar nuestro futuro. Eso significa que necesito protegerme. No solo quiero un acuerdo, quiero que sienta el mismo dolor que me ha infligido. Se trata de enseñarle una lección que nunca olvidará. Si este nivel de traición te ha impactado y deseas ver cómo se desata la venganza, suscríbete ahora para no perderte el resto de esta historia épica y comparte este video con un amigo que necesite un recordatorio de que las mentiras siempre salen a la luz. Una noche, Elena recibió otra llamada de Lorena. No vas a creer lo que encontré. Hice una verificación de antecedentes de Isidora Vidal. Solía ser una aspirante a actriz. Luego desapareció después de engancharse con hombres mayores y ricos. Ha estado involucrada en algunas disputas de paternidad. Isidora es una cazafortunas profesional. La noticia avivó aún más la rabia de Elena. Su esposo no solo estaba engañándola, sino que era lo suficientemente crédulo como para caer en una estafadora. Necesitaba un plan. Le pidió a Lorena más información sobre los negocios de Javier. En cuestión de días, Lorena le entregó el golpe maestro. Javier había falsificado firmas y manipulado permisos de zonificación para acelerar uno de sus proyectos inmobiliarios en Valencia. No era estrictamente legal, y si salía a la luz, Javier podría enfrentar investigaciones o incluso cargos. Los ojos de Elena brillaron. Qué imprudente había sido Javier. Decidió un enfoque en dos partes. 1. Exponer la infidelidad de Javier a amigos cercanos y familiares para dañar su reputación personal. 2. Filtrar sutilmente los detalles del fraude urbanístico a socios comerciales potenciales, causando pánico. Simultáneamente, le daría a Javier la oportunidad de ofrecerle un acuerdo que asegurara el futuro de su hijo de por vida. Si se negaba, abriría las compuertas. Para preparar el escenario, Elena planeó una cena elaborada en su finca de Mallorca, supuestamente para celebrar la inminente llegada del bebé. Invitó a socios clave y sus esposas. El día de la fiesta, Javier, ajeno, hizo de anfitrión perfecto. Durante la cena, Elena se puso de pie para hacer un brindis. Con una sonrisa cálida, comenzó. Gracias a todos por venir a celebrar este momento. La maternidad ya me ha enseñado mucho, especialmente sobre la importancia de la honestidad y la confianza.
Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Vio que la sonrisa de Javier flaqueaba. Así que levantemos una copa por los nuevos comienzos, que estén libres de secretos y construidos sobre la honestidad. A la mañana siguiente, Javier acorraló a Elena, con la mandíbula tensa. ¿A qué vino ese brindis? Elena le dio una mirada plácida. Solo reflexiones sobre el matrimonio, la confianza y el futuro. Él entrecerró los ojos. ¿Me estás ocultando algo? ¿Estás paranoica? Quizás son las hormonas. Deja de usar mi embarazo como excusa. No soy estúpida, Javier. ¿Estás teniendo una aventura? Sus ojos se desviaron por un segundo. Eso fue todo. Por supuesto que no, dijo finalmente, con voz carente de convicción. Te amo. Ella resopló. Estás mintiendo. Con eso, se dio la vuelta y salió. En los días siguientes, Elena comenzó a implementar la segunda parte. Llamó a Alejandro y le dio el visto bueno para filtrar en silencio el escándalo de los permisos a un contacto estratégico. Simultáneamente, confrontó a Javier con un ultimátum por escrito. Quería un acuerdo postnupcial que le otorgara la custodia total de su hijo, una compensación financiera sustancial y la propiedad de la casa de Mallorca. 2 días después, Javier llegó a casa furioso. Blandió el sobre sellado. ¿Qué es esto? ¡Me estás amenazando! Sé sobre Isidora Vidal, dijo Elena, con voz firme. Sé sobre el collar de joyas de la Gran Vía. Sé sobre tus noches en el Hotel Ritz. Tengo fotos, Javier. Por un momento, Javier se quedó pálido. ¡Me has estado espiando! He estado protegiéndome a mí misma y a mi hijo no nacido. Me dejaste sin otra opción. Quiero que firmes ese acuerdo garantizándome todo lo que pido, o liberaré la evidencia de tu aventura a tus socios, tu familia, la prensa. Tú eliges. Elena presionó una carpeta de manila en sus manos. Dentro estaban los documentos que detallaban el fraude urbanístico. «Me estás chantajeando», susurró él. «Te estoy dando una opción. Hazme completa o afronta las consecuencias». Esa noche, Javier se negó a firmar, saliendo de la casa. Horas después, Lorena le envió un mensaje a Elena. «Javier está en el ático de Isidora, pero se pelearon. Ella lo echó. Algo sobre dinero». Elena sintió una satisfacción sombría. Isidora era una cazafortunas y había olido la posible caída de Javier. A la mañana siguiente, Elena encontró a Javier durmiendo en el salón, con la corbata aflojada y el traje arrugado. «¿No tienes idea de lo que has hecho?», dijo él con voz ronca. «Mis inversores se están retirando de un desarrollo importante. Se enteraron de irregularidades legales. Entonces firma el acuerdo». «Estás tratando de arruinarme», gritó él, golpeando la encimera. «Tú ya arruinaste algo mucho más precioso. Nuestro matrimonio. ¿Quieres hablar de destrucción? ¿Qué hay de lo que le hiciste a nuestro hijo?» Justo cuando pensaba que el drama se estancaría, Elena recibió una llamada inesperada. «Hola, ¿es Elena Soler? Soy Isidora Vidal», dijo una voz sensual. «¿Por qué me llamas? Pensé que querrías saber lo que hace Javier. Tuvimos una pelea. Tu esposo me dijo que te dejaría, que eras una mujer frígida y controladora, que solo se casó con él por su dinero. Dijo que quería empezar una vida nueva conmigo. Luego, descubrí que me había mentido sobre la mitad de sus promesas. Ahora huelo que su negocio está en problemas. Si hay una manera de hundirlo juntos, estoy dentro». Elena, aunque no confiaba en Isidora, se dio cuenta de lo retorcido que era Javier. Su plan de descartarla y negar a su hijo era real. Como último acto de presión, Elena decidió involucrar a Margarita Soler, la madre de Javier. Margarita, una mujer elegante, adoraba a Elena. Elena le contó la aventura, el collar, las visitas al hotel. Margarita escuchó en silencio.
No puedo creer que hiciera esto. Estás llevando a su hijo. ¿Cómo pudo ser tan desalmado? Margarita se enderezó. Es mi hijo, pero no excusaré su comportamiento. Si necesitas que te apoye, lo haré. No permitiré que arruine tu vida o la de mi nieto. En los días siguientes, el plan de Elena alcanzó su punto culminante. Le envió a Javier el ultimátum por correo electrónico, con copias de las fotos y la documentación. La respuesta fue rápida. Javier regresó a casa. «Necesitamos hablar», dijo con tono derrotado. «Estoy escuchando. Firmaré. Pero necesito que mantengas todo en secreto. No puedo perder mi empresa, mi reputación. Te lo ruego». Elena sacó el documento y señaló la línea de la firma. «Firma». Con una mano temblorosa, Javier firmó. Una punzada extraña la atravesó. Una parte de ella había amado a este hombre. «Haré que mi abogado presente esto», dijo ella. «Si no cumples con cada término, lo liberaré todo». Él asintió. «Entendido». Javier tomó su muñeca suavemente. «Elena, yo...» Ella se soltó. «No digas nada. Es demasiado tarde. Debiste pensar en tu familia antes de decidir desviarte». Aunque Javier firmó, la tensión era insoportable. Los rumores comenzaron a circular en los círculos sociales y de negocios. Los inversores se retiraron. El imperio de Javier comenzó a tambalearse. Isidora Vidal, por su parte, desapareció en las sombras. Una tarde, Elena estaba en la guardería doblando ropa de bebé, cuando Javier entró. Estaba pálido. «Necesitamos hablar de finanzas. Mis cuentas están congeladas. La información filtrada sobre los permisos provocó una investigación federal. Elena, lo estoy perdiendo todo. Debiste darte cuenta de lo precaria que era tu posición antes de romper nuestros votos. Sé que me merezco esto, pero ¿qué pasa con el bebé? Nuestro hijo no debería sufrir por mis errores. He tomado medidas para proteger al bebé. Tengo el acuerdo postnupcial». En las últimas semanas de su embarazo, Elena decidió que no quería a Javier en la sala de partos. La idea de que le tomara la mano era repugnante. Su suegra, Margarita, le aconsejó: «Recuerda, el bebé preguntará por su padre algún día. La forma en que manejes este momento podría influir en el sentido de pertenencia de tu hijo». Unos días antes de la fecha prevista, la bolsa de Elena se rompió. Sola, en pánico, llamó a Lorena, quien la llevó al hospital. No llamó a Javier. Margarita llegó poco después, sosteniendo su mano. Después de horas de dolor, Elena dio a luz a un niño sano. En el momento en que escuchó su llanto, el mundo cambió. Bautizó a su bebé como Oscar. Javier irrumpió en la sala. Debe haber oído de Margarita. Elena se giró, protegiendo a su bebé. «No fuiste invitado», murmuró. Javier se quedó mirando desde la distancia. En los días siguientes, el imperio de Javier se derrumbó bajo el escrutinio legal. Perdió importantes negocios. Los informes en los medios de comunicación insinuaban el fraude. Su nombre se contaminó, un símbolo de la arrogancia de un millonario. Elena, con la ayuda de Alejandro, solicitó el divorcio. El acuerdo postnupcial le aseguró una considerable compensación. Se quedó con la casa de Mallorca y fondos suficientes para la educación de Oscar. Una tarde, el nombre de Isidora Vidal resurgió en las noticias. Aparentemente, había vendido su historia a una revista de chismes, detallando su aventura y proporcionando fotos del collar de joyas de la Gran Vía. El artículo pintó a Javier como un libertino que descuidó a su esposa embarazada. El escarnio público fue completo. Elena se centró en ser madre. El desamor persistía, pero la sonrisa de su hijo era un bálsamo. Cuando Javier visitaba a Oscar, era una sombra del hombre que había sido. Humilde, silencioso, casi destrozado.
Casi un año después del nacimiento de Oscar, Elena estaba sentada en el césped, observando a su hijo corretear. Se dio cuenta de que su matrimonio terminó en traición, pero le dio el regalo más grande: su hijo. La cicatriz de la traición era un recordatorio de su propia fuerza, su capacidad para superar, y el amor feroz que tenía por Oscar. Su venganza había sido brutal, sí, pero fue también un medio de supervivencia en una tormenta inesperada. Y de esa tormenta, ella había emergido más fuerte, con un futuro que podía moldear en sus propios términos. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje a través de la traición, el desamor y, en última instancia, el empoderamiento. La historia de Elena Soler es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la confianza se rompe, una puede levantarse más fuerte y luchar por lo que realmente importa. Ella se negó a ser una víctima y reclamó la victoria sobre su destino, asegurando que el futuro de su hijo permaneciera seguro. Es un relato de karma brutal, que demuestra que las acciones siempre tienen consecuencias. Si esta historia te ha cautivado y admiraste la determinación de Elena, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tu comentario. ¿Qué harías tú para asegurar el futuro de tu hijo si tu pareja te traicionara de esta forma? Hasta la próxima. Mantente fuerte y defiende lo que es correcto. Deja tu opinión y compartamos lecciones de vida. Parte final. La elección más difícil de Elena. Casi 2 años después de firmar el divorcio, la vida de Elena Soler florecía en su nueva etapa. Su estudio de diseño de interiores, llamado Renacer, se había convertido en un nombre reconocido en la alta sociedad de Mallorca. Elena había encontrado no solo una carrera, sino un propósito que llenaba el vacío dejado por la traición. Trabajaba duro, pero cada encargo exitoso era una reivindicación personal. Oscar, su hijo, ya caminaba con paso firme, y su risa era el sonido favorito de Elena. Javier, por otro lado, se había hundido más en las sombras. Aunque había evitado la cárcel, su reputación de hombre de negocios honrado estaba destrozada. Los pequeños trabajos de consultoría que tomaba apenas le daban para pagar el modesto apartamento de alquiler en el que vivía en un barrio de clase media de Madrid, muy lejos de los áticos de lujo a los que estaba acostumbrado. Cumplía con las visitas a Oscar diligentemente, pero siempre llegaba con un aire de derrota, un fantasma del magnate arrogante que fue. Javier está sufriendo las consecuencias de su karma. ¿Creen que el sufrimiento financiero es suficiente o debería Elena mantener la distancia emocional para siempre? Compartan su opinión sobre el límite de la venganza. Un frío día de otoño, mientras Elena regresaba a su finca de Mallorca después de una reunión con un cliente, recibió una llamada de un número desconocido. Señora Soler, soy Pablo, el dueño del café cerca del antiguo apartamento de Javier en Madrid. Elena se tensó. ¿Sí? ¿Sucede algo con Javier? Verá. El señor Soler no ha venido al café en 2 días. Eso es extraño, porque viene a tomar café y a usar la Wi-Fi todos los días. Hoy fui a su apartamento. Está enfermo. Muy mal. Tiene una fiebre alta y no podía ni levantar el teléfono. Intenté llamar a la ambulancia, pero él me pidió que no lo hiciera. Solo mencionó su nombre, Elena. Dijo que usted era la única que podría ayudarlo. La noticia golpeó a Elena como un relámpago. Su primer instinto fue la indiferencia. Él se lo buscó. Él tiene amigos. Él tiene familia. Pero, de inmediato, recordó a Margarita Soler, la madre de Javier, que la había apoyado incondicionalmente.
y recordó a Oscar, el niño que algún día necesitaría saber que su madre actuó con honor, incluso con su padre. Elena tomó una decisión rápida, impulsada por un sentido del deber moral, no por amor. Dejó a Oscar con su niñera de confianza, se subió a su coche y condujo directamente al aeropuerto para tomar el próximo vuelo a Madrid. Al llegar al pequeño y desordenado apartamento de Javier, el olor a enfermedad y descuido la asaltó. Encontró a Javier en la cama, pálido y sudoroso, delirando. No era una simple gripe. Era grave. Sin pensarlo 2 veces, llamó a una ambulancia. Mientras esperaban a los paramédicos, Elena miró a su alrededor. El lugar era deprimente. En la mesita de noche había una foto enmarcada de ella y de él en el día de su boda, junto a una foto de Oscar. En el reverso de la foto de la boda, con la letra de Javier, había una frase: «El día que lo tenía todo y lo perdí por mi estupidez». Una punzada de dolor, mezcla de lástima y tristeza, la alcanzó. Ya no sentía furia, ni el deseo de venganza, solo una profunda tristeza por el hombre que había sido y por lo que había perdido. Su castigo era vivir con el recuerdo de la destrucción que él mismo había causado. Si la decisión de Elena de ayudar a Javier te ha conmovido, demuéstralo con un «me gusta» y deja un comentario sobre el poder del perdón. Tu apoyo nos ayuda a explorar historias más complejas. En el hospital, Javier fue diagnosticado con una infección grave. Estuvo inconsciente durante un día. Elena se quedó a su lado, no como esposa, sino como una guardiana, asegurando que recibiera la mejor atención, porque él era el padre de Oscar. Cuando Javier finalmente despertó, sus ojos se encontraron con los de Elena. Estaban llenos de debilidad y sorpresa. «Elena, ¿qué haces aquí?», susurró. «Te traje al hospital. Estabas muy enfermo», respondió ella, su voz carente de emoción, pero firme. «Creí que me habías borrado de tu vida por completo», dijo él, con la voz quebrándose. «Merecía eso». «No lo hice por ti, Javier», dijo ella, sin apartar la mirada. «Lo hice por Oscar, y lo hice por mí. Yo no soy una persona que deja morir a otra, sin importar las circunstancias. Mi paz no depende de tu sufrimiento, sino de mi propia conciencia». Javier cerró los ojos, y una lágrima se deslizó por su sien. «Gracias por todo, y lo siento de verdad, Elena. Cada día veo lo que perdí, y fue mi culpa». Elena simplemente asintió. Se había dicho lo que se tenía que decir. La venganza había terminado hace mucho tiempo, cuando ella se levantó y construyó su propio futuro. Ayudarlo ahora no era un acto de reconciliación, sino el paso final hacia su propia libertad emocional. Unas semanas después, Javier se recuperó lentamente. Elena se aseguró de que tuviera ayuda a domicilio para los cuidados iniciales. Ella no se quedó, pero no lo abandonó por completo. En su última visita al hospital, antes de volver a Mallorca, Elena le entregó un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta de presentación de Alejandro, el abogado, y una nota escrita a mano. «Cuando estés fuerte, llámale. Él puede ayudarte a reestructurar tu vida, a encontrar trabajo. No te estoy dando dinero. Te estoy dando la oportunidad de demostrarle a nuestro hijo que eres capaz de levantarte. La venganza es destructiva. El verdadero poder es la construcción». Elena regresó a Mallorca, a su exitoso estudio Renacer y a la vida que había forjado. Ella había ganado la guerra, no solo contra la traición de Javier, sino también contra el rencor que amenazaba con consumirla. Había usado la rabia como combustible para su ascenso, pero eligió la compasión
como su legado final. El ciclo de la brutal venganza había terminado, dejando un recordatorio. La justicia de Elena fue la ruina de Javier, pero su gracia final fue su redención. Deja un comentario. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al ayudar a Javier? ¿O debería haberlo dejado enfrentar las consecuencias solo? Tu opinión es crucial. Y no olvides suscribirte. Parte final 3. La última confrontación y el renacer definitivo. Elena regresó a Mallorca con una sensación de ligereza. Había cerrado un capítulo difícil de su vida, no con un portazo, sino con una acción de conciencia. La paz que sentía era la prueba de que su verdadera victoria no era la ruina de Javier, sino su propia capacidad para elegir la nobleza en lugar del resentimiento. En el estudio Renacer, Elena se sumergió en su trabajo. Estaba diseñando un complejo hotelero de lujo en las Islas Baleares, el proyecto más grande y prestigioso de su carrera hasta el momento. Su nombre ya no se asociaba con el escándalo de su exmarido, sino con la elegancia y la visión de futuro. Óscar crecía sano y feliz. Javier continuaba con sus visitas, ahora menos tensas, siempre bajo la supervisión de Margarita o la niñera. Había comenzado a tomar pequeños trabajos de consultoría, esforzándose por reconstruir su vida, como le había aconsejado Elena. Un lento y doloroso ascenso desde las cenizas. Si crees que el verdadero final feliz de Elena es su éxito profesional y personal, haz clic en Me gusta y suscríbete para mostrar tu apoyo a su renacer. Sin embargo, el pasado, como un fantasma persistente, no se había ido por completo. Una tarde, mientras revisaba los planos del complejo hotelero, Elena recibió una serie de correos electrónicos anónimos. Al principio, eran inofensivos, pero pronto se volvieron inquietantes. Detalles específicos sobre el proyecto confidencial, rumores maliciosos sobre la estabilidad financiera de Renacer, y finalmente, una amenaza directa de sabotaje si no pagaba una gran suma de dinero. Elena llamó de inmediato a Lorena, la investigadora privada. «Necesito que rastrees estos correos electrónicos, Lorena. Huelo a podrido y creo que sé de dónde viene». En menos de 48 horas, Lorena confirmó las sospechas de Elena. La dirección IP de los correos electrónicos se rastreó hasta un hotel boutique de lujo en Ibiza, y la persona que se registraba allí era Isidora Vidal. Isidora, la mujer que había vendido su historia a los tabloides y había desaparecido. Aparentemente, había regresado a España, y al enterarse del éxito de Elena y la ruina de Javier, había visto una nueva oportunidad para un último y sucio golpe. Isidora sabía que el proyecto hotelero era el cimiento del nuevo imperio de Elena y planeaba amenazar con filtrar información privilegiada a la prensa o a la competencia, destruyendo así la credibilidad de Renacer. Elena sintió que el viejo fuego de la rabia se encendía, pero esta vez no la consumió. Ya no era la Elena ingenua, era la dueña de Renacer, una mujer con estrategia. Decidió enfrentarla sola, pero con un plan. Tepa le envió un correo electrónico a Isidora desde una cuenta anónima, aceptando reunirse para negociar en un café en la famosa plaza de Plaza Mayor de Palma de Mallorca, un lugar público e imposible para un enfrentamiento físico. El día de la reunión, Elena llegó con un traje impecable, exhalando confianza. Isidora, vestida de manera ostentosa, pero con un aire de desesperación, ya estaba sentada en una mesa discreta. «Sabía que vendrías», dijo Isidora con una sonrisa forzada. «Parece que la venganza te ha sentado bien, Elena. Has crecido mucho. Y parece que la codicia no te ha abandonado, Isidora», respondió Elena con calma, tomando asiento. «No voy a negociar un rescate.
¿Cuánto quieres para desaparecer de la vida de todos nosotros para siempre? Isidora lanzó una risa amarga. No se trata solo de dinero, cariño. Se trata de ver que el cuento de hadas de la buena chica no funciona. Javier está arruinado, pero tú sigues ganando. No es justo. ¿Justo? Javier se arruinó por sus propias mentiras y fraude, no por mi venganza, refutó Elena. Tú lo sabías y lo utilizaste. Eres tan responsable de su caída como él. Y no te atrevas a tocar mi proyecto. El éxito de renacer se basa en el trabajo duro, no en secretos. Isidora se inclinó, con los ojos llenos de veneno. Puedo hacer que esta semana sea la última de tu estudio. Un pequeño rumor sobre permisos, un poco de información falsa a la revista correcta. En ese momento, Elena hizo una señal discreta a un camarero, que casualmente se acercó y colocó una grabadora de voz oculta junto a la mesa, activada por Lorena, quien esperaba cerca. «Te he traído algo», dijo Elena, deslizando una carpeta sobre la mesa con el rostro serio. Isidora sonrió, pensando que era dinero. Abrió la carpeta. Dentro había fotos de ella en Ibiza, recibiendo los correos electrónicos anónimos, y copias de los acuerdos legales firmados por Javier con Elena, que incluían cláusulas de confidencialidad y penas severas por difamación o sabotaje. También había una advertencia legal de Alejandro. «¿Qué es esto?», preguntó Isidora, su sonrisa desvaneciéndose. «Es tu última advertencia», dijo Elena, con voz fría como el hielo. «Tengo la prueba de que estás intentando chantajearme y sabotear un proyecto legalmente protegido. Si das un paso más, no solo te demandaré por la ruina, sino que me aseguraré de que tu pasado con Javier se convierta en una investigación criminal. La ley te encontrará». Isidora miró las fotos y luego a Elena. Vio a una mujer que había aprendido a luchar con las reglas del juego de Javier, pero con moral. Se dio cuenta de que su intento de último chantaje era inútil. «Estás loca», murmuró Isidora, recogiendo rápidamente la carpeta y levantándose. «No, Isidora, estoy viva y estoy libre», dijo Elena. Isidora se fue, y esa fue la última vez que Elena Soler tuvo que mirar atrás a ese capítulo de su vida. En las semanas siguientes, el gran proyecto de las Baleares fue un éxito rotundo, sellando la reputación de Elena Soler como una fuerza imparable en el diseño. El renacer de Elena fue completo. Había aprendido que la venganza era necesaria para establecer límites y asegurar su futuro, pero que el verdadero poder residía en la capacidad de forjar una vida que la traición no podía tocar. Ella había asegurado la fortuna de Oscar, se había liberado del rencor y, al final, había encontrado la fuerza para ofrecer un camino de redención a su exmarido, sin perder su propia dignidad. La historia de la esposa embarazada que se levantó contra la traición se había convertido en la leyenda de la empresaria que se atrevió a soñar de nuevo. La historia de Elena es una lección de vida. La traición puede ser el final de un camino, pero siempre es el comienzo de otro, si decides tomar las riendas. Ella se enfrentó a su dolor, planificó su venganza y finalmente encontró la paz a través de la compasión y el éxito. ¿Qué te pareció esta confrontación final? ¿Crees que Elena manejó a Isidora perfectamente? Deja tu comentario final sobre esta historia de empoderamiento. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza interior. Y suscríbete para más historias inolvidables. Hasta la próxima.